El de Enrique Peña Nieto fue un gobierno marcado por la corrupción. La violencia. Y la colusión. Tras 12 años de alternancia, el 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto, la joven promesa del Grupo Atlacomulco, llegó a la silla presidencial y con él el regreso del PRI gobierno. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Para regresar al gobierno federal, el PRI se valió de todos los recursos a su alcance. Hoy, con un poquito de tristeza aquí adentro, me dirijo a ustedes por última vez en nombre del gobierno del Estado de México. Eso sí, para desearles a todos los mexiquenses lo mejor. Paz, amor y sobre todo salud para este 2009. Me despido porque así debe ser. Dejo la comunicación de logros y acciones del Estado y doy la bienvenida a Lucero. Buena suerte. Esta es tierra noble y de gente buena. Muchas felicidades. En octubre de 2005, la revista Proceso reveló los nexos entre una empresa ligada a Televisa con el gobierno del Estado de México, que entonces presidía Enrique Peña Nieto. Un pacto que incluía asesorías y venta de espacios para la promoción y proyección del mexiquense. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo que no puedes cambiar, Lucero. Un niño que se te enferma de algo para lo que no hemos podido encontrar cura. Un desastre natural que te sorprende. Aquello que ni con toda la voluntad ni todo el trabajo puedes detener. ¿Y de qué se siente más satisfecho? De los compromisos que hemos podido cumplir. Más de 400, ¿verdad? Más de 400, pero más allá del número de obras, lo realmente satisfactorio es poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El país no solo vivió la telecracia. La maquinaria política del PRI también se echó a andar. Si tengo suerte alcanzo boleta y si no tengo suerte no alcanzo. ¿Y mi derecho constitucional dónde quedó? Mi compañero va a llegar y va a decir, hasta aquí es el 500, de aquí para adelante ya no pueden pasar, porque ya no tenemos boletas. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Los que ya cumplieron, los coordinadores de zona que ya cumplieron con sus 3, que son ustedes. Ahora a ustedes les pido que sus 4 que ya nos dieron, nos den sus 10 promovidos para la segunda fase. Si yo no cuento con los 10 promovidos que les hemos pedido, yo no puedo defender el siguiente pago. Llegabas a la caja y bajo una lista con que venía tu nombre y tu credencial del IFE en copia, a presentar tu credencial del IFE, pues ya te daban tu sobre, ¿no? Preguntándole a la gente cuánto le había pagado, a todos nos dieron 2.500 pesos. Unas tiendas Soriana ubicadas en el Estado de México y el Distrito Federal empezaron a cerrar después que multitudes acudieron a hacer compras desesperadas por temor a que se les cancelaran los saldos en tarjetas electrónicas que, según denunciaron, les habían regalado el PRI a cambio del voto. Para el PRI, se trató de la defensa digna del voto. Lanza acusaciones sin fundamento, ofendiendo la dignidad de millones de mexicanos que ejercieron sus derechos políticos con dignidad y en libertad, a quienes descalifica con la supuesta venta de su voto. No fueron los únicos casos.
En la campaña también se repartieron monederos electrónicos del banco Monex. Posteriormente se sabría que a través de los plásticos se dispersaron millones de pesos provenientes de empresas fantasma. Más tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera y la entonces Procuraduría General de la República revelarían que algunas de las empresas estaban ligadas al crimen organizado, al lavado de dinero y narcotráfico. El caso fue conocido como Monex Gate. El caso de Monex fue una denuncia que presentó el Partido Acción Nacional el 14 de junio y que seguiremos pidiendo que se aclare porque encontramos cada vez mayor contundencia en que ahí existen claros indicios de manejo de recursos en favor de la estructura del PRI. Con todo, el triunfo del PRI se confirmó. La jornada electoral fue ejemplar. Transcurrió en paz y en un ambiente de civilidad. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral ha dado a conocer los resultados del conteo rápido realizado por el propio instituto para la elección de presidente de la República. De acuerdo con ello, el candidato de la coalición Compromiso por México, el licenciado Enrique Peña Nieto, encabeza las tendencias en ese conteo preliminar. Este es apenas el inicio del trabajo que tenemos por delante para contribuir a lo que todos los mexicanos queremos y deseamos, la grandeza de México. ¡México! ¡Sin PRI! ¡México! ¡Sin PRI! ¡México! ¡Sin PRI! ¡México! La corrupción no solo tiznó el proceso electoral. Los escándalos de actos corruptos se convirtieron en una constante del gobierno del mexiquense. El primero, poco antes de cumplir 2 años al frente del país. El tema de la Casa Blanca es uno de los que sin duda marca a esta administración. Una investigación periodística reveló que Enrique Peña Nieto adquirió una lujosa casa en Las Lomas, una exclusiva zona de la Ciudad de México. La mansión fue construida por Grupo IGA, una de las empresas favoritas del gobierno del Estado de México. En días recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Una propiedad en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades que no tienen sustento alguno. Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública cómo fue que se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa. La revelación de la Casa Blanca además destapó un mecanismo de compra de lujosas mansiones por medio de contratistas federales que también usaron al menos 4 de los hombres con más poder político en ese momento. Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, y Luis Miranda Nava, subsecretario de Gobernación. Y por último, aprovechando que es la primera vez que toma preguntas desde el año pasado, quería preguntar a qué tasa de interés fue el financiamiento de su casa de Marinalco. Gracias. Gracias.
Con respecto a la última pregunta, es un tema del que he hablado extensamente el año pasado y seguramente responderé preguntas ampliamente en ocasiones futuras. Esta Secretaría, por conducto de las unidades administrativas competentes, determinó que no existió por parte del licenciado Enrique Peña Nieto responsabilidad en relación con el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª. Asimismo, se resolvió que el doctor Luis Videgaray Caso, en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público, no incurrió en violación de las obligaciones previstas en las fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y que ya se han referido. La conclusión de esta exhaustiva investigación es que las conductas de las partes involucradas fueron legales y que no existieron dichos conflictos. La investigación demuestra que la conducta tanto de mi esposa y la mía estuvieron plenamente apegadas a la ley. Sin embargo, estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa. Tan solo 3 años después, otra revelación periodística cimbró al gobierno peñista. Hay en la ley de adquisiciones un artículo primero que permite hasta la contratación con entidades públicas de un porcentaje del 49% sin licitación, sin la convocatoria. ¿49% de qué? Del total de la adquisición. Sin convocatoria, sin licitación, sin invitación a por lo menos 3. Y se abusó de lo mismo, particularmente con las universidades. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el gobierno federal usaba una fórmula de contrataciones con universidades o sistemas estatales de medios públicos para desviar dinero de programas sociales clave, tal como la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional de Pensiones para Adultos Mayores. El modus operandi sería conocido periodísticamente como la estafa maestra. Bajo esta fórmula, presuntamente se desviaron miles de millones de pesos. En 2019, la Secretaría de la Función Pública presentó un estimado de más de 7,000 millones de pesos como daño a las arcas públicas por la estafa. Yo no concibo, si voy a hacer unos estudios de lo que sea la cruzada contra el hambre o lo que quieras, que una universidad tenga que subcontratar un estudio académico, si las universidades es lo que hacen, pero todas las universidades esa es su especialidad, tener investigadores, no subcontratarlos. Y entonces hubo un abuso que después se descubrió que era una forma simplemente de sacar recursos. Permitió también descubrir que ha sido un modus operandi de muchas dependencias. Esta fue la respuesta desde la Presidencia de la República. Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar porque han empezado las críticas,
han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. No hay una sola prueba. Usted no me puede presentar aquí una sola prueba de que SEDATU haya firmado un contrato con la empresa que usted ha mencionado. Y tampoco una sola prueba de que vincule a esa empresa con alguno de los funcionarios de SEDATU o de SEDESOL en su momento. El día que haya una prueba, seré la primera en pedir castigo y que se aplique la ley. Pero eso con base en la justicia. El 25 de julio de 2018, la Fiscalía General de la República solicitó la audiencia de imputación y vinculación a proceso en contra de Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa. Sin duda, uno de los episodios más oscuros cometidos durante la administración peñista fue el caso Odebrecht. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que a lo largo de 15 años, Odebrecht, empresa carioca líder internacional en el sector de la construcción, repartió millones de dólares en sobornos en al menos 12 países de América Latina, entre ellos México. As provas de repasse desses valores para o senhor Emílio Lozoya? Eu consegui resgatar os lançamentos, né, que foi mais recente, estamos falando de 2012, 2013, 2014. Já pagamentos como presidente da Pemex? Em 2012, não. Os 4 milhões, ele era um membro de um comitê de uma campanha. Em 2013 e 2014, como diretor-geral da Pemex. Então, ele recebeu esses valores já como diretor-geral da Pemex? Eu diria que 6 milhões. Altos mandos de Odebrecht aseguraron tener como facilitador a Emilio Lozoya Austin, hombre cercano a Enrique Peña Nieto y quien incluso fue su encargado de relaciones internacionales durante su campaña. Para 2012, Lozoya Austin era director de Petróleos Mexicanos. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? ¡Sí! Investigaciones periodísticas también revelaron que Lozoya Austin habría recibido dinero a cambio de avalar la compra de agronitrogenados, una planta chatarra de fertilizantes de 14 años sin operar. Esta era propiedad del empresario del acero, Alonso Ancira. Además de la construcción de Etileno 21, una planta de etano con jugosos beneficios para los privados a costa de provocar un desbalance en el sector petroquímico del país. En la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados, no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acrediten que yo recibí dinero, ni de ellos ni de nadie. Quiero ser muy claro en este punto. No existe prueba alguna, evidencia o elemento que sustente los dichos que pretenden involucrarme en esta situación.
nombre es Pedro David García López. ¿Y el tuyo, amigo, cuál es? ¿El del otro muchacho? Hay una balacera aquí. Finalmente, otra marca del sexenio de Enrique Peña Nieto y del regreso del PRI fue la violencia. El caso más emblemático, Ayotzinapa. ¡Ya mataron uno! ¡Hablen de la ambulancia! ¡Hablen de la ambulancia! ¡Hay espíritu en este! El gobierno federal, desde la Procuraduría General de la República, presentó su verdad histórica de los hechos. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y, sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Una vez en Loma de Coyote le fueron entregados, por parte de policías municipales de Iguala y Cocula, un grupo de estudiantes que bajaron y subieron a 2 camionetas, mismas que fueron conducidas hasta el basurero, donde se les interrogó, ejecutó e incineró. Extracto de la declaración ministerial del detenido, firmada ante la presencia de su defensor. La investigación, ahí está. Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Sí, porque no sabes. Está bueno. ¿Algo de qué? Va por los suaves. ¿Por qué no me das la respuesta? ¿Cómo te echamos? No, Así vivió México uno de los sexenios más negros de su historia.